Muy muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar ahí, muchas gracias. Estamos empezando nuevas ediciones en este año 2026, ediciones de Somos Energía, con temas sumamente interesantes del sector, ¿sí? Como ya hemos venido promocionando en los días previos, ¿sí? El programa es un programa que busca el crecimiento del sector energía, pero al mismo tiempo, sobre todo, el crecimiento de los profesionales. Eh, Vamos a tener muchos de estos programas, muchos de estos invitados, y el día de hoy nos acompaña Edwin Zorrilla, líder en desarrollo de negocios de energía, experto. De hecho, muchos de ustedes seguramente ya lo referencian, saben quién nos acompaña, un super líder dentro del sector de energía, alguien que realmente comparte conocimiento, experiencias en toda esta transición energética. Consultor de proyectos renovables y transporte eléctrico, un tema muy importante que estaremos compartiendo el día de hoy, y con una visión estratégica de mercado. ¿Sí? El día de hoy tenemos el gran privilegio de contar con la presencia de Edwin Zorrilla, a quien vamos a presentar en este momento. Hola Gracias, Ever. Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo en Somos Energía, un programa que busca llevar opiniones de líderes como tú, opiniones y visiones del sector energético como tú. Creo que va a ser de mucho valor esta noche tu participación en este episodio de Somos Energía. No, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir un poco, conversar, compartir, dialogar y también intercambiar opiniones, que es muy importante. Yo también reconozco, tú también tienes una trayectoria muy interesante, así que me parece que este espacio, te felicito por este espacio y bueno, vamos a tratar de darle ahí alguna visión de lo que es el sector y un poquito los desafíos y qué se puede hacer para mejorar y para acelerar esa transición que necesitamos sobre todo en nuestro país. Súper. Edwin, de hecho, permíteme solamente dejar como mensaje, por favor, si nos están escuchando bien del otro lado, si déjanos sus comentarios si todo bien con la plataforma. La semana pasada tuvimos un percance técnico y de verdad, Edwin, te agradezco también por ese soporte que recibí en ese momento. Háganos saber del otro, de los que están ustedes, si todo bien, si se escucha adecuadamente, si tienen alguna recomendación, pero sobre todo, váyanos dejando sus comentarios, váyanos dejando sus consultas, que con Edwin esperemos poder resolverlas. Edwin, entrando en materia, y gracias por todo ello. De hecho, el sector energético en Latam, en Perú especialmente, ¿no? Tú que conoces toda la región del desarrollo energético, empezamos a veces siempre a comentar por la parte regulatoria, esos cambios regulatorios que permiten o que pueden permitir acelerar ciertas cosas, plantear ciertas formas, por ejemplo, de tecnologías o por ejemplo de recuperaciones de inversión. Cuéntanos, ¿cómo está la situación regulatoria? ¿Cómo ves el avance regulatorio en Latam, en Perú? Cuéntanos qué retos tenemos allí con respecto a este tema regulatorio que evidentemente a todos los que estamos en el sector siempre nos interesa saber. Sí, gracias por la pregunta. Mira, a mí me parece que definitivamente el mercado siempre va a ir un poco adelante que la regulación, ¿no? Normalmente la tecnología, esta misma transición, empieza por una necesidad, ¿no? Empieza por una necesidad, ya sea del mercado, ya sea de las empresas. El gobierno tiene obviamente la labor de regular, pero algunas veces tenemos experiencias, obviamente, los gobiernos, de acuerdo a sus políticas, a su visión estratégica, ¿no? Con respecto a la energía, obviamente trazan hojas de ruta y prevén, ¿no? Prevén ciertos
toman ciertas decisiones, ¿no? O sea, ¿cómo quiero yo tener mi matriz energética de aquí a un futuro? ¿Qué problemas tengo actualmente? Por ejemplo, ahora hay muchos temas con la transmisión, tengo cuellos de botellas para la transmisión. Entonces, es muy importante la regulación. Yo creo que en general en Latinoamérica tenemos países, creo yo, como Colombia, que son referentes porque tienen un sector eléctrico muy desarrollado por muchos años y con empresas sobre todo que han desarrollado proyectos tanto a nivel de distribución, generación, transmisión, ¿no? Tenemos ejemplos de países como Chile, que ha tenido problemas obviamente por cuellos de botella y que los ha superado justamente en base a hacer correcciones, ¿no? En momentos oportunos. En el caso del Perú, hay que reconocer, estamos un poco atrasados en la regulación. Tenemos ya tenemos nueva legislación, faltan los reglamentos, pero quizás eso es una oportunidad a veces para también, digamos, en base a la experiencia, que esta regulación esté más aproximada a lo que se necesita y conversar también mejor en base a la experiencia con el mercado, ¿no? Entonces, definitivamente que lo que hemos tenido recientemente, estas propuestas, ¿no? Que se van a tener para, obviamente, hacer ciertos cambios con respecto, por ejemplo, a potencias firmes, a zonas horarias para la asignación de la energía de las distribuidoras, son iniciativas que todas quieren promover, obviamente, quieren promover la penetración de más renovables, quieren hacer más eficiente el sistema, pero obviamente nos faltan los reglamentos para aterrizar y para tener los parámetros necesarios para que ya digamos, con eso ya el sector privado pueda realmente tener las reglas claras para seguir invirtiendo, ¿no? Lo bueno que no se detiene esto, o sea, sin la regulación hemos tenido un buen avance, ¿no? Actualmente estamos ya más de 10% de energía renovable, por ejemplo, a pesar que nuestra regulación está un poco todavía pendiente, ¿no? De ser totalmente aterrizada, ¿no? Pero esto es importante porque hay un dinamismo y afortunadamente no se ha parado, ¿no? Más bien, y vamos a conversar de eso, si bien es cierto que falta regulación, por ejemplo, en mi opinión es más importante, por ejemplo, para la parte de generación, por ejemplo, la demanda, ¿no? Incentivar más demanda, a ver cómo generamos más demanda, porque mira, muchas cosas pensamos a veces que la regulación las puede resolver, pero quizás es más fácil resolverlo con más demanda, ¿no? Si tuviéramos más demanda eléctrica, se resuelven muchos problemas, obviamente los intereses, digamos, se cubren más intereses porque obviamente hay sectores, generación, distribución, transmisión, que cada cual tiene su problemática. Entonces, si tenemos más demanda y obviamente necesitamos desarrollar todos los sectores, entonces esto se resuelve también, ¿no? ¿Ok? Y Edwin, en esta parte, ¿qué significa? Significa que el mercado viene dando luces, si bien es cierto, como tú comentas, hay situaciones en la regulación que quizás necesitamos profundizar, que reglamentos que tienen que salir, hablaste un poco de los cuellos de botella que se puede generar en la transmisión, pero el mercado, ¿qué está diciendo en este momento? Mira, lo que se ve en el mercado es que primero, ¿no? Hay una labor que ha hecho el gobierno. Por ejemplo, había cierto atraso en los proyectos de transmisión, ¿no? No solamente en los proyectos que hace Proinversión, sino también en los proyectos que tenía a cargo las distribuidoras, estos proyectos PIT, ¿no? Que estaban atrasados y de pronto tenemos en estos momentos, yo creo que un excelente escenario en el cual se han adjudicado muchas nuevas concesiones de transmisión. Las mismas distribuidoras, incluso las distribuidoras del Estado, están sacando adelante sus proyectos. Entonces yo veo, por ejemplo, en estos momentos en el sector de transmisión, incluso va a haber una demanda, ¿no? de servicios, de proyectos que está muy dinámica, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en el sector de generación, en la parte renovable, se está dependiendo más y del mercado. Entonces, en la parte de transmisión, el gobierno obviamente ha visto que había que acelerar estos proyectos, había que resolver, preparar para tener listas las conexiones, para permitir, ¿no? que entre más renovable, y me parece que hemos logrado actualizar y estamos, yo creo, ya en curso con estos proyectos, ¿no? nuevos jugadores importantes, ¿no? en nuestro mercado,
¿no? Mientras que en la parte de generación necesitamos justamente más demanda eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente se ve ya que el crecimiento que tenemos eléctrico es, vamos a decir, vegetativo, ¿no? Estamos en un 3%, me parece, de crecimiento de la demanda solamente, y eso multiplicado por los 8 gigavatios que no llegamos a tener en potencia, pues es muy poco para desarrollar más proyectos renovables. Lo que estamos teniendo obviamente es demanda de algunas empresas que quieren tener obviamente PPAs verdes, energía renovable, y las empresas están, ¿no? Están obviamente un poco jugando con ese balance entre su portafolio térmico renovable para ofrecerles a los clientes esa energía renovable. Sin embargo, eso me parece tiene cierto límite y quizás nos estemos acercando a ese límite. Entonces, me parece a mí, ¿no? Y ahí quizás tu opinión y de repente preguntas, consultas, ¿qué piensan? Aquí hay gente que definitivamente bien trabaja en el sector y a ver qué les parece, ¿no? A mí me parece que es eso. En la parte de transmisión, por ejemplo, estamos bien. En distribución se nota que las empresas también, yo veo Luz del Sur Plus muy activos en sus proyectos de ampliaciones, de expansiones. Tienen un tema ahora con esto, por ejemplo, que se quiere reducir la potencia mínima para los clientes libres, que en mi opinión no es necesario, pero por lo menos creo que la distribución es, avanza y es un desarrollo que sí está regulado y crece conforme también a la demanda, ¿no? Me parece que a mí en estos momentos, para tener más energía renovable, sí tenemos que preocuparnos un poco de más electrificación, generar más demanda eléctrica, porque este crecimiento vegetativo que tenemos quizás no sea suficiente, ¿ok? Para tener más proyectos renovables, para pasar, hemos llegado ya a superar el 10%, ¿no? En energía. En algunos momentos estamos llegando cerca al 15%, pero por horas, por momentos. Y si queremos más, si queremos llegar a un 20, a un 25%, obviamente con todo lo que tenemos que tener detrás, la transmisión y los servicios complementarios que vienen también en el futuro definidos, para que esta renovable siga creciendo necesitamos más demanda, ¿ok? Sí, sí, correcto. De hecho, la mirada cómo abordas esto, evidentemente la parte de la transmisión y distribución son cosas que se tienen que desarrollar para poder jalar, pero claramente la demanda también es un tema que se tiene que observar. Sí, de hecho les pedimos a las personas que están detrás de este enlace, este es un enlace de alguna manera que fomenta el crecimiento profesional, que fomenta esa experiencia o ese enriquecimiento con los profesionales totalmente que genera valor. Estamos con Edwin Zorrilla, experto y líder en la parte de negocios y líder en la gestión de lo que es mercados energéticos. De hecho, uno de los retos, Edwin, que probablemente necesitamos, y esto va muy de la mano, creo yo, con lo que estabas comentando con respecto a la demanda, es que la industria tenga vamos a decir, esos desafíos de electrificar sus procesos, ¿no? Pero, en qué barreras está ahí o cuál es la situación? ¿Cómo ves el tema de la electrificación o mayor electrificación en la industria, ¿no? Hay muchos probablemente todavía procesos productivos, operativos, que todavía están manejándose con otras fuentes de energía, pero ¿cuál es el desafío que ves en ese cambio que también aporta en la transición energética desde la electrificación de las operaciones de la industria? Sí, sí, mira, yo creo que en la industria, y tenemos que hablar en el caso de Perú, la minería, por ser la industria más relevante, tenemos todavía oportunidades para desarrollar más electrificación. Una de las cosas, si nosotros vamos a ver el balance energético nacional, vemos que el Perú pues tiene más de 70, 74, 75% de la matriz energética basada en hidrocarburos, ¿no? Tanto hidrocarburos líquidos como el gas natural. Entonces, todo esto hace que realmente tenemos una dependencia. A veces no somos conscientes que todo el sector eléctrico, todos los que estamos aquí quizás trabajando, solo representamos un 20% del consumo final de energía. Solo el 20% del consumo final de energía, según nuestro balance energético, viene de electricidad, ¿no? Entonces,
Y esto es obviamente el conjunto de todo lo que es desde el sector residencial, comercial, pero el industrial y la minería, que es obviamente muy intensivo en energía, tiene todavía esta alta dependencia de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, es ahí donde creo que tenemos que darle un enfoque mejor. Hay que poner, cuando hacemos los proyectos de minería, y yo pongo los ejemplos del mineroducto, por ejemplo. ¿Por qué no tenemos más plantas mineras con mineroducto? ¿No? Si tú entras a la página web de Antamina y entras a la página web de Ausenco, yo los invito a que lo hagan, ustedes van a ver la descripción que hace Ausenco de cómo hizo el proyecto del mineroducto para Antamina y cómo ese mineroducto, que obviamente es un bombeo de concentrado, que usa electricidad en vez de diésel, ¿no? Imagínate lo eficiente que es, ¿no? E imagínate la cantidad de diésel que está reemplazando, ¿no? Es un sistema mucho más eficiente, ¿no? Es una electrificación que además ahorra emisiones y ahorra combustible, ya no usa obviamente los camiones de concentrado. Entonces, este tipo de cosas, cuando uno hace un análisis de los proyectos, quizás hay que poner en la balanza, porque definitivamente que se hace un costo-beneficio, cuánto cuesta el mineroducto, cuál es el retorno de la inversión de ese mineroducto, pero si vamos a ver los problemas que causa también el no tener un mineroducto y el transportar concentrado por una carretera que la pueden bloquear, entonces creo que hay que poner en la balanza riesgos y hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo, completo, para, por ejemplo, usar más electrificación, ¿no? Igual, ahora actualmente en minería hay sistemas ya de, obviamente, los mismos camiones, esos de concentrado, podrían ser eléctricos, ¿no? Ahí hay un desafío. Hay sistemas trolley, gigante, ¿eh? hay sistemas trolley, ¿no? O sea, en el transporte de concentrado, ¿no? En electromovilidad. En los camiones, en los tajos de mina, ya hay sistemas trolley que se están probando, que se están ya utilizando, ¿no? Obviamente los desafíos de la minería peruana en la altura, en los Andes, con las dificultades, pero sin embargo, digamos, hay que hacer la tarea. Creo yo que hay que hacer la tarea completa. No hay que quedarnos con que sí, yo hice un análisis hace un tiempo. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza, las baterías, los sistemas, todos estos sistemas cada vez se van optimizando y tú ves noticias de empresas que están probando la tecnología y están comenzando a dar resultados. Entonces, lo bueno que hay empresas, y hay que mencionarlas, ¿no? Como Antapacay, una flota de buses eléctricos, Minera Misquimayo, flotas de buses para transporte de personal. Por ejemplo, esos casos ya de transporte de personal, esos casos ya son, en mi opinión, que yo he visto algunos proyectos de este tipo, son totalmente factibles, pero ahí viene el reto de hacerlos también, ejecutarlos bien, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la infraestructura de carga requiere cierta potencia. Cuando hablamos de flotas, ya no hablamos solamente de cargadores para nuestros vehículos particulares que podemos cargar en la noche en nuestra casa o en un centro comercial, como yo lo hago todos los fines de semana, sino que hay que hacer patios de carga que ya necesitan un sistema de media tensión, una subestación, potencias de más de 1 megavatio o varios megavatios, dependiendo del tamaño de la flota, pero eso hay que preverlo, hay que planificarlo, hay que construirlo y obviamente hay que ejecutarlo bien. Y si es posible, inclusive ahora hay posibilidad de hacer modelamientos previos de cómo va a funcionar la flota, geolocalizarla, ver cuánta energía realmente va a consumir y dónde estratégicamente se instala la infraestructura de carga, de qué potencia. Luego de eso, hacer los contratos del cliente libre para que esa energía sea de un costo muy eficiente, ¿no? Y definitivamente la industria minera yo creo que tiene todo para hacerlo. Es mucho más difícil en la logística, por ejemplo, en la ciudad, pedirle a una flota de logística que se convierta eléctrico, porque muchas veces donde están y pasa, y me ha tocado que muchos proyectos no se ejecutan porque lamentablemente es difícil conseguir la potencia necesaria o esperar a que te den, digamos, el suministro, aunque las distribuidoras están muy interesadas, hay que esperar, obviamente, hay que planificar, y luego, obviamente, instalar la potencia también para eso, ¿no? En cambio, la minería, o sea, la minería tiene mucha disponibilidad de electricidad, y sí, me parece que es cuestión de hacer la tarea, de pensar un poquito, salir fuera de la caja, oye, realmente puedo electrificar, puedo probar, ¿no?
y no necesariamente hacer un piloto. Ahora hay modelos, hay empresas que hacen modelamientos de flotas eléctricas con los cuales uno puede adelantar y uno puede ya tener una primera estimación y un primer caso de negocio con la inversión y el retorno, en cuánto tiempo yo recupero, ¿no?, esa inversión por ejemplo, vehículos eléctricos para electrificar una flota con toda la ventaja de reducir el costo operativo y obviamente también un tema de sostenibilidad. Entonces, fíjate cómo en la minería, ¿no? Mineroductos. ¿Por qué no tenemos más mineroductos? Lanzo la pregunta así, ¿no? Y flotas eléctricas, ¿no? Electrificación. Entonces, esos son casos que se pueden trabajar y por suerte ya hay empresas que están empezando a hacerlo y creo que hay que un poquito masificar ese conocimiento, hay que también hay que compartir información y hay que buscar también las empresas adecuadas que hagan, por ejemplo, buenos estudios, buenos casos de negocio. ¿Okay? Y de hecho es interesante lo que compartes, ¿no? Cómo la tecnología ya está madura. Seguimos aquí con Edwin Zorrilla, nuestro invitado de hoy, líder en negocios, para los que recién se están conectando. Déjenos sus comentarios, háganos saber que esperamos responder algunas dudas que tengan. Edwin, de hecho, cuando hablamos de tecnología, ¿no? La tecnología considero yo que evidentemente va a ir avanzando y el claro ejemplo podríamos decir los iPhone, los smartphones en general, ¿no? Cómo estos van avanzando y cada vez se van mejorando con respecto a nivel tecnológico. Es decir, nunca vamos a poder tener la tecnología perfecta, vamos a decirlo entre comillas, porque cada vez se va mejorando. Y dentro de eso, evidentemente, una de las tecnologías, de hecho lo comentabas también con respecto al tema minero, es la parte de almacenamiento de energía, ¿no? ¿Qué te parece cuál es tu aporte, cuál es tu visión con respecto a esta tecnología? ¿Cómo consideras que allí, con lo primero que estábamos comentando, con la parte regulatoria y quizás también desde el punto de vista de la visión del mercado, cómo consideras que el almacenamiento de energía entra ahora a tomar un rol, no sé, dímelo tú, quizás protagónico para lo que es la transición energética? Sí, bueno, el almacenamiento de energía realmente en estos momentos tenemos la posibilidad de utilizarlo, obviamente, tanto a nivel aguas abajo del medidor, como se dice, como aguas arriba del medidor, ¿no? Tanto a nivel industrial, ¿no? Del lado de los usuarios, para hacer eficiencia, para hacer trading, para hacer peak shaving. Y en el caso del Perú, hay que mencionar, en el caso del Perú, por el componente y la reducción de potencia que se puede hacer en el costo de energía, el peak shaving tiene un retorno de inversión mucho mejor que en otros países donde por la estructura tarifaria no hay ese cargo por potencia. Entonces, yo alguna vez conversaba, pregunté con alguien de Celsia en Colombia y me validaba exactamente que la comparación que ellos hacen estando en dos países es evidentemente el retorno de inversión al colocar un sistema BESS para un cliente industrial, sea minero industrial, ¿no? Reduciendo obviamente la potencia por la demanda coincidente, obviamente ese cargo, ¿no? que es más de un 20% de la tarifa normalmente, tiene un buen retorno de inversión y de hecho varios proyectos, el caso de negocio se hace basado en eso, ¿no? Entonces, por ese lado, el almacenamiento a nivel industrial, los sistemas BESS de almacenamiento a nivel industrial tienen un buen caso de negocio que además, adicionalmente, cuando se le da otros casos de uso a estas baterías, no solamente peak shaving por demanda coincidente, sino, por ejemplo, calidad de energía, hay algunos procesos, algunas industrias que requieren una cierta calidad de energía. Hay zonas en el Perú donde las redes eléctricas tienen ciertas fluctuaciones, ¿no? Entonces, cuando tú además añades algunos casos de usos adicionales a lo que es el peak shaving, todavía mejora eso. Entonces, a nivel industrial, yo creo que hay una buena oportunidad para seguir desarrollando. De hecho, se están desarrollando proyectos en estos momentos. Y eso se puede dinamizar todavía más y de distinto tamaño, porque puede ser 1 mega, puede ser 500 kilowatts, o puede ser, como hay un proyecto en estos momentos que está por adjudicarse, de más de 10, 15 megas ya para plantas industriales
de mayor envergadura, ¿no? Entonces, eso es a nivel industrial y obviamente a nivel ya de aguas arriba del medidor, la aplicación de los OBES para todo lo que va a ser regulación primaria de frecuencia, servicios complementarios, que va a ser necesario obviamente para también darle esa resiliencia y esa eficiencia a los sistemas de distribución y de transmisión. Entonces, yo creo que los sistemas de almacenamiento definitivamente, y se ve que si bien todavía, bueno, está creciendo, pero creo que hay una oportunidad todavía de desarrollarlos aún más. Obviamente, ahí viene el tema de la regulación, ¿no? Que nuevamente, tanto a nivel de generación distribuida, falta definir, obviamente, por ejemplo, las potencias. Me parece, si no recuerdo, pero por ejemplo, en la ley, en ese proyecto de ley de generación distribuida, no sé si estaba tan claro el tema de los BES. Por ejemplo, tampoco se mencionaban cosas que tecnológicamente aparecen, por ejemplo, el B2G, ¿no? La posibilidad que los vehículos eléctricos devuelvan energía a la red. Entonces, obviamente, como digo, la tecnología y el mercado avanza más rápido y habrá que ir haciendo la regulación para ir incorporando e ir poniendo los parámetros, y sobre todo poner las reglas claras y poner los parámetros, cuánto va a ser la potencia máxima de generación distribuida, y con eso ya el sector privado puede tener las reglas claras para seguir desarrollando y invirtiendo. Sin embargo, a pesar de eso, el mercado avanza y ya tenemos obviamente proyectos, casos, ¿no? Interesantes en minería, en industria, de sistemas de almacenamiento basado en esto que te comento, ¿no? Por un lado, la posibilidad de ahorro, eficiencia en el lado industrial y por otro lado, la necesidad de hacer, obviamente, los sistemas eficientes y resilientes en el lado de distribución y de transmisión. Edwin, y quizás acá los que nos están mirando probablemente estén muy interesados en este tema, ¿no? Sino que quizás en la parte del peak shaving, cuando hablas de peak shaving, quizás es una terminología un poco del rubro como tal, pero quizás hay profesionales acá que nos están mirando o van a reproducir luego el video. Explícanos un poquito, quizás con algún detalle, a qué nos referimos en ese ahorro del peak shaving. Sí, no, gracias, gracias. Claro, estamos asumiendo aquí que todos somos electrónicos electricistas. No, el peak shaving es la posibilidad de, en la hora punta, obviamente donde tenemos un costo mayor de energía, ¿no? La energía eléctrica, los que son clientes libres no regulados, tienen un esquema tarifario dentro de punta y fuera de punta, ¿no? Entonces, en hora punta, ¿no? De 5 a 11 de la noche, la energía tiene un mayor costo y además hay un cargo por potencia dentro de este rango que la máxima potencia diaria y luego eso en la estadística de todo el mes que una industria tiene registrada en su medidor, ese cargo de potencia tiene un porcentaje de la facturación, ¿no? El cual se puede reducir si yo introduzco las baterías, entonces en vez de consumir la energía de la red eléctrica, las baterías que han almacenado energía durante fuera de la hora punta, ¿no? Con un menor costo, luego de haber sido recargadas, se descargan en la hora punta en el momento, obviamente, más cercano a la demanda coincidente, ¿no? A ese pico que se detecta en la demanda coincidente a nivel nacional. Entonces es eso, es cargar las baterías fuera de hora punta, en un horario donde el costo de energía eléctrica es bajo, y descargarlo y utilizarlo en el momento en el que más me va a costar, ¿no? En el momento en el que más me cuesta. Y esa diferencia de costo, proyectado obviamente en un flujo de caja en los años, que actualmente son 4 o 5 años no más, me permite recuperar la inversión de esas baterías, ¿no? Más o menos eso es un sistema de, en este caso, de peak shaving. Sí. No sé si... Interesante, ¿no? Interesante, de hecho, este tipo de soluciones, como que no solamente aportan en el tema de sostenibilidad, sino también en el ahorro económico que creo que a toda industria en sus operaciones, en su OPEX, por decirlo así, le viene bien. Seguimos en esta conversación con Edwin Zorrilla, experto en mercados energéticos, experto en lo que es movilidad eléctrica, experto en lo que es soluciones energéticas. Escríbanos, déjenos sus comentarios. Este video va a quedar grabado y lo vamos a publicar en YouTube también. Edwin, cuando hablamos de estas tecnologías, de hecho ya habías venido comentando,
hay un sector que al menos ha despegado también en mayor medida en nuestro país, que es la parte portuaria, ¿no? La parte de puertos. Allí, evidentemente, estamos hablando de otro tipo de sistemas en general, de otro tipo de transporte naviero y todo lo que involucra. Háblanos un poco qué soluciones, qué tecnologías hay para puertos o cómo esto es desde la mirada energética, desde la mirada de sostenibilidad, cómo ha evolucionado la tecnología energética para puertos. Sí, bueno, es muy interesante el caso de los puertos porque tenemos un caso emblemático acá en Perú. Perdón un ratito. Tenemos un caso emblemático de DP World, que ha sido la primera operación de DP World a nivel mundial, que ya cuenta con 20 camiones eléctricos. Son unos terminal trucks, son unos camiones portacontenedores especiales, ¿no? Especialmente diseñados para mover los contenedores dentro del puerto. Y DP World ya hace más de 2 años tomó la decisión de pasar, ya dejar los camiones diésel, pasar a camiones eléctricos, y los resultados han sido muy buenos. O sea, el retorno de la inversión está de acuerdo a lo que se había previsto, incluso un poco mejor, y eso hace que ya hay otro operador que también está por también ir por el mismo camino. Los costos de estos terminal trucks eléctricos se han reducido, y a futuro se ve que va a ser cada vez más fácil, vamos a decir, justificar la adquisición ya de estos camiones eléctricos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en los puertos, yo tuve la oportunidad hace unos años, a raíz de cierta curiosidad, viendo algunos sistemas de electrificación en puertos, de ver cómo en algunas zonas del mundo, como en Europa, por norma, por regulación, los barcos tienen que apagar sus generadores diésel al llegar a ciertos puertos, sobre todo en zonas donde hay estrictas regulaciones medioambientales, y tienen que conectarse a la red eléctrica. Y el puerto les tiene que facilitar esa conexión eléctrica. Esos sistemas se llaman los sistemas de short connection o short to ship. Y básicamente lo que se hace es, obviamente los buques de todo tipo, ya sean cruceros, portacontenedores, cuando andan por el mar, toda la energía está basada en los motores, los motogeneradores propios que queman petróleo, queman residual, diésel, en fin. Pero cuando cuando llegan a un puerto, en el puerto hay una red eléctrica disponible, ¿no? Entonces, en muchos sitios, como digo, por obligación, los barcos tienen que estar preparados para conectarse al puerto, y el puerto tiene que estar preparado para también hacer esa conexión y proveer la energía eléctrica al buque, al barco, al portacontenedor. Entonces, yo le encargué a un tesista que desarrolle un tema de tesis en la Universidad Católica en Electrónica, donde averigüe en el Perú qué tantos buques vienen y, digamos, con estos sistemas, ¿no? Porque obviamente los buques andan por todo el mundo. Y además, adicionalmente, qué tantos vienen y de qué tipos con 50 o 60 Hz, porque ahí hay un tema. Si hay una diferencia entre la frecuencia entre el buque y el puerto, hay que hacer se usa un convertidor de frecuencia, ¿no? Hay una electrónica de potencia que hace la conversión, pero simplemente se encarece un poquito y hay que hacer, obviamente, hay que invertir un poco más. Pero si fuera en 60 Hz, realmente es, vamos a decir, muy simple. Es solamente una conexión que se hace en 6.6 kilovoltios. Entonces, fruto de la investigación, este tesista, y trabajando para un puerto que fue un poco pionero en esto, y lo voy a mencionar, que fue el puerto de Paita, con el cual hicimos el caso, se detectó que la mayoría de buques portacontenedores, que es, para resumir, donde está un poco la oportunidad, la mayoría de buques portacontenedores que llegan al Perú tienen 60 Hz. Y solamente basta con hacer una subestación que les provea bajo el estándar, y esto ya está normado, ¿no? Hay una norma IEC y hay una norma IEEE donde están ya normados los tipos de conectores, cableado y todo que se hace, dependiendo si es un portacontenedor, si es un crucero, si es un buque de carga de otro tipo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una gran oportunidad, y de hecho, también vamos a decir, ya hay un puerto que ya lo está implementando justo en estos momentos, ¿no? En estos momentos hay un puerto que lo está implementando. Y acá el desafío, nada más, el reto es que
En el muelle, obviamente hay que preparar digamos, las canalizaciones de cables. Obviamente es un poco complicado por la operación que tiene un muelle, es complicado hacerlo ya en una operación existente. Entonces, Ujú. lo que se está haciendo y lo que, por ejemplo, Paita hizo es que en la siguiente ampliación, en las ampliaciones que hay, como parte inclusive de los compromisos de inversión de los puertos, ya se debe prever todas las canalizaciones para llevar esos cables de media tensión, ¿no? Y dejar listos los espacios, las cajas, donde van a estar los terminal box, que finalmente es donde se conectan los rollos de cables que normalmente vienen del lado del buque y que se desenrollan y que llegan a una caja de conexión en el puerto. Entonces hay que prever nada más esto, imagínate la oportunidad. Y para que tengas una idea, estamos hablando también de megavatios. O sea, un portacontenedor de los que llegan al Callao, además, te comento, el primer puerto que está implementando este sistema está instalando un transformador de 8 megavatios, para que tengas una idea, ¿no? Y toda su demanda no era más que 12, digamos, de toda la operación anterior. Entonces, el adicional de demanda eléctrica es importante y fíjate tú la oportunidad que tienen todos los puertos en el Perú de poder, por ejemplo, proveer este servicio a los barcos. Obviamente es un total ganar-ganar porque obviamente la electricidad provista desde el puerto es mucho menor que el costo del diésel o del residual que quemarían los motogeneradores del lado del buque para sus servicios auxiliares, para hacer funcionar sus servicios auxiliares durante las labores de descarga, estibaje, ¿ok? Entonces, el puerto además gana y puede inclusive, vamos a decir, dar un servicio, para no decir que vende electricidad, dar un servicio a los buques y los buques ahorran y obviamente además dentro de toda la ecuación hay un tema de sostenibilidad, se reducen emisiones, pero ojo, esto tiene un retorno de inversión porque hay una reducción de costo operativo importante, ¿ok? Qué importante es la parte de garantizar esa disponibilidad energética, ¿no? Y sobre todo garantizar la potencia en el punto, ¿no? Aquí el detalle creo que está de todas estas tecnologías, de lo que hablamos, es la potencia, ¿no? Garantizar, tener la infraestructura adecuada para poder garantizar esa necesidad energética o esa proyección de necesidad energética, ¿no? Porque evidentemente cuando hablamos de este tipo de soluciones, hacer remodelaciones, vamos a decir, o reconfiguraciones al sistema eléctrico puede ser un poco más complicado. Hacerlo desde un inicio sería como que lo ideal. Pero bueno, tenemos que estar adecuándonos a todos estos temas tecnológicos y de hecho este también sería un punto con respecto a las flotas vehiculares, ¿no? La industria como tal, la industria peruana, ya lo comentabas un poco en referencia al sector minero también, pero las otras industrias también pasan por estos desafíos o van a pasar por estos desafíos de electrificación. Y uno de ellos probablemente sea la electrificación de sus flotas. Hablo evidentemente de sus flotas operativas o de otras flotas, ¿no? Llevándolo a este nivel industrial. ¿Cómo ves en Perú, en Latam, el despliegue en lo que es flotas vehiculares, en lo que son flotas para la industria, ¿no? Es decir, para mover economía, para mover operaciones dentro de la industria? Bueno, en lo que es flotas, como te comentaba, yo creo que hay todavía mucho espacio, hay mucha oportunidad. Hay mucha oportunidad porque tenemos un alto consumo de diésel y quizás aquí el desafío está un poco en articular con las empresas, por ejemplo, las empresas industriales. Lo que sucede con las flotas es que a veces las personas que están a cargo de la parte energética no tienen mucha relación, no tienen mucha responsabilidad sobre la parte logística, sobre la parte de transporte. Entonces, lo mismo sucede también cuando hay que hacer proyectos de transporte urbano, que hay que articular lo que es el transporte con la energía, ¿no? Que a veces no están bien articulados o no están integrados. Definitivamente son áreas distintas, ¿no? Logística y de repente mantenimiento eléctrico, energía. Entonces, eso es un reto porque, como conversamos en algún momento, en alguna previa, quizás no hay un dolor, no le está doliendo a alguien ese costo de combustible extra porque la parte de logística está viendo
que el producto llegue, que esté a tiempo, ¿no? Que yo tenga la cadena de suministro, digamos, bien eficiente funcionando, pero el costo del combustible, digamos, no es una prioridad reducirlo, ese ahorro, ese menor costo operativo que se puede hacer y que se puede definitivamente lograr, no es una prioridad, ¿no? Entonces, hay que articular, mientras que cuando la gente que ve energía ve y mira los números y ve cuánto se puede ahorrar, más allá de la sostenibilidad, que es obviamente bueno también reducir emisiones, pero cuando ve que hay una reducción del costo operativo y que puede venir por un tema de energía, ¿no? De reemplazo de diésel por electricidad, entonces se da cuenta, pero necesita conversar con la otra parte de logística y hay que articular, hay que juntar al gerente de logística con el gerente de mantenimiento eléctrico o de energía. Ese es otro tema. Muchas empresas tienen un jefe de mantenimiento eléctrico, pero no tienen una persona estratégica de energía, ¿no? Solo empresas mineras muy, muy grandes han tenido, y los resultados han sido espectaculares, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el ingeniero Rodolfo Samayoa, a quien siempre yo lo recuerdo, que era el referente energético, por ejemplo, en Cerro Verde, y hay que decirlo claramente, ¿no? Entonces, con una, digamos, una responsabilidad de eso, de obviamente asegurar, ¿no? Ese trilema energético, ¿no? Obviamente, primero la seguridad energética, oye, que no me falte, ¿no? Pero luego, obviamente, la eficiencia de esa energía y obviamente también el lado de la sostenibilidad de esa energía. Entonces, hay que articular. Ahí el desafío es que hay que articular. Hay mucho por hacer, te comentaba. Hay mucha flota logística que en ese momento está operando en Lima con recorridos menos de 150 kilómetros hasta 250 kilómetros que se pueden manejar con flota eléctrica y que simplemente requieren que se haga un buen caso de negocio y una buena sustentación, ¿ok? Para que tú migres y recuperes la inversión con el ahorro y además vas a tener, obviamente, la posibilidad de ser más sostenible, ¿no? Eso es interesante, ¿no? De hecho, lo que normalmente a veces comparto por esta plataforma, que estas soluciones se tienen que adaptar a la operación, pero también desde el punto de vista de la operación toca entender algunas cosas que probablemente tienen que cambiar, ¿no? La tecnología cambia, adaptar a esa tecnología, evidentemente hay cambios, ¿no? Las empresas o la industria, si que está fomentando esta parte, también tiene que de alguna manera cambiar su forma quizás de gestionar, pero al final del día la tecnología tiene que responder a la operación, ¿no? Y ahí están los desafíos que finalmente se tienen que configurar. Edwin, Sí, ahí he puesto una laminita para que la compartas, claro que sí. solo para un ejemplo de cuando uno habla de electrificación de flotas, Uh -huh. lo que realmente se Estamos. debería hacer. O sea, a veces pensamos que la solución de una flota eléctrica es siempre un gran vehículo eléctrico con una gran batería, ¿no? Cuando en México funciona el trole en el transporte urbano hace décadas y funciona muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, en transporte urbano, en el metropolitano de Lima, y además compitiendo contra el gas natural, va a ser muy difícil implementar un sistema de transporte eléctrico si es que no es muy eficiente, ¿no? Y de hecho ya se han hecho algunos números. Entonces, tú tienes que utilizar la tecnología adecuada, ¿no? Y dentro de la electrificación de una flota, tú tienes que jugar con el tamaño de la batería y el tamaño de la infraestructura de carga. Y hay que hacer un modelamiento muy preciso para ver cuánto realmente necesito de batería y qué tanto puedo achicar la batería poniendo más infraestructura de carga estratégica en ciertos puntos, aprovechando los tiempos, ciertos tiempos muertos o ciertos tiempos en que la flota puede estar detenida en un sitio y puede estar cargando. Ese análisis es el que logra que un proyecto de electrificación de flotas sea exitoso versus otros que a veces no se dan todo el abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, cuando uno habla de flota eléctrica, tiene que pensar en realmente un diseño, pensando obviamente en cuánto es realmente, cómo es la operación primero, o sea, obviamente hay que saber cómo es la operación, cuál es la disponibilidad que tiene que tener esa flota, ¿no? Y cuánto es la energía que consume y cómo estratégicamente diseño un tamaño de batería y una infraestructura de carga que ambos son complementarios. Por eso ahí son complementarios, ¿no? Mientras yo más ponga infraestructura de carga digamos, pueda tener ciertos tiempos para cargar,
voy a necesitar menos batería y obviamente a menos batería, menos costo y más rentable es ese proyecto, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo Y no buscamos debemos esa descartarlo, o sea, configuración óptima, ¿no? exactamente, Edwin. Ujú. exactamente. O sea, tenemos la carga en patio, que es lo que normalmente se ha hecho hasta ahora en Colombia y Chile, o sea, los grandes patios de carga donde los buses, por ejemplo, de transporte, cargan en las noches, mientras que al otro lado tenemos un trole que tiene una batería mínima muy pequeña y que más bien la infraestructura de carga está como una catenaria, casi como un metro. Entonces ahí se ve un poco esta complementariedad y estos extremos en el diseño, ¿no? Una batería muy grande, en lo que se llaman los sistemas con carga en el depósito, ¿no? Y una batería muy pequeña en el trolley. En el punto medio hay cargas de oportunidad y ahí se puede combinar, ¿no? Carga rápida de oportunidad en ciertos puntos también estratégico y se puede llegar a un óptimo de tamaño de batería y inversión y potencia de la infraestructura de carga, ¿no? Bien, Edwin, qué interesantes temas los que nos has traído el día de hoy, temas amplios, la verdad que cada uno probablemente tiene su conversación y su detalle muy particular, muy amplio, cada cosa que has tocado, el almacenamiento de energía, la movilidad eléctrica, el tema de los puertos, el tema de los desafíos que tiene la industria, de verdad que son temas muy amplios. Estamos llegando ya al final de este episodio, nos ha acompañado, nos viene acompañando Edwin Zorrilla. Edwin, algunos mensajes finales para terminar este conversatorio. ¿Cuál serían, si nos tuvieras que dar alguna recomendación o si tuvieras que dar alguna visión a la industria, al sector? Una, dos, tres puntos que consideres tú que son realmente importantes para este desafío, que lo que siempre decimos en la transición energética. Sí, a ver, al inicio yo quería mencionar algo que es que en el Perú tenemos también un tema importante con el gas natural, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que en esta transición energética vamos a seguir necesitando hidrocarburos por décadas, ¿no? Ahí había cierta información que ya no hubo tiempo de poner, pero luego yo la puedo compartir. Uno tiene que tener claro, o sea, en los escenarios de transición energética de la Agencia Internacional de Energía, que a mí siempre me gusta usar fuentes de ese tipo, está claro que en el escenario más optimista y en el intermedio, que es el de los anuncios que se cumplen, ¿no? Las promesas que se cumplen de los países, de todas maneras va a haber un porcentaje de hidrocarburos de aquí al 2050, ¿no? Y ese porcentaje de hidrocarburos es de una demanda mucho mayor, casi el doble que la actual. Entonces, lo primero, o sea, no tenemos que ver a las renovables en conflicto con el petróleo y el gas que vamos a seguir necesitando, ¿no? Más bien, si no ponemos más renovables, es probable que nos falte gas y petróleo para de aquí al 2050. Tenemos que acelerar la transición para que ese porcentaje de hidrocarburos que todavía vamos a necesitar lo podamos tener, podamos contar y no tengamos que seguir, por ejemplo, importando tanto diésel como actualmente importamos 80% del petróleo que consumimos. Entonces, no hay un conflicto. Y yo digo esto porque a veces preocupa que se ve que todavía nosotros seguimos, obviamente, dando ayudas al gas natural, ¿no? Cuando, en mi opinión, ya el gas natural sí ha sido el combustible de la transición energética, sí nos sirve para tener potencia firme en las centrales de generación, pero me parece que es mejor darle, por ejemplo, la oportunidad a la electrificación, a la electromovilidad y darle esos incentivos más bien a la electromovilidad, que son mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y porque además el gas natural que tenemos también en cuanto a reservas, en estos momentos probablemente tengamos que explorar más porque ya no tenemos los 20, 25 años de reserva, se habla de 15, ¿no? Y ahí a ver las opiniones quizás, pero es muy importante primero eso, ¿no? Quería cerrar diciendo que no tenemos que tener conflicto en que las renovables, digamos, compiten o no. Vamos a necesitar toda la energía que podamos, pero obviamente tenemos que buscar lo más eficiente y lo más sostenible. Y lo más eficiente y lo más sostenible es la electrificación. También la Agencia Internacional de Energía, yo sugiero revisar todos los años, ¿no? Los Energy Outlook, y ahí sale claramente cómo
La electrificación es el vector energético de eficiencia y de sostenibilidad. Y obviamente todas las renovables y el mayor contenido de renovables en el mix de electricidad a nivel global, ¿no? Hace que mientras más electrifiquemos, obviamente vamos a ser más eficientes y más sostenibles, ¿no? Eso es muy importante para tenerlo claro y para que todos también tengamos una misma visión, ¿no? De que quizás ya no veamos tanto que sí, el Perú tiene recursos de gas natural que debemos utilizar, pero sí, lo que hay que ver es que nos dure lo más posible, ¿no? Y que quizás no se nos agote y que en algún momento tengamos que, imagínense, como ha pasado en algunos países, convertir papa melchorita para importar y regasificar gas, ¿no? Que no debería ser, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es uno. Y lo otro es hacer nuestra tarea y buscar alternativas en la industria y, por ejemplo, en estos casos que he mencionado y así como estos hay más, ¿no? Hacer un poquito la tarea de que cuando enfrentemos un nuevo proyecto, ver realmente y evaluar bien qué es lo que se puede hacer para tener más eficiencia y más sostenibilidad. Y si hacemos eso, vamos a caer en más electrificación. Súper, súper interesante. Cómo las tecnologías de hecho se complementan y no tienen que ser, vamos a decir, una situación de rivalidad, ¿no? Evidentemente tenemos que acelerar hacia la transición de la electrificación. Creo que ahí es el beneficio que dará la sostenibilidad. Bien, Edwin, yo te agradezco el espacio, te agradezco todo lo que nos has traído, ¿sí? Muchas gracias por darnos todos estos alcances, esta amplitud. Creo que es de mucho valor para los que nos están viendo y para los que seguirán viendo este enlace en las otras plataformas como YouTube y lo que quedará grabado aquí en LinkedIn. Muchas gracias Edwin, gracias nuevamente por este espacio y también muchas gracias a los que nos han acompañado el día de hoy. No, gracias a ti, Ever, un gusto. Estamos en contacto. Muchas gracias. Bien, ha sido con nosotros Edwin Zorrilla, nos ha acompañado el día de hoy en todo este programa. Les invito a tener este programa todos los jueves. Vamos a ir con otros temas, vamos a traer más temas específicos probablemente del sector, pero también vamos a traer otros temas que tienen que ver con desarrollo de negocios, que tienen que ver con estrategias comerciales, que tienen que ver inclusive con liderazgo, ¿sí? Porque en lo que es energía también es importante el crecimiento de los profesionales y aquí en Somos Energía así lo vamos a considerar. Muchas gracias y buenas noches con todos. Gracias por estar ahí, gracias por estar conectados. Muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos en el siguiente episodio.